¿Qué tal, amigos de Historias de Terror? Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más a través de este medio y llevar hasta sus oídos una historia más. La ciudad de Guadalajara es famosa por muchas historias de terror, como las que se cuentan en el Panteón de Belén, la tumba del vampiro, la tumba de Nachito y muchas historias de ese tipo. Pero hay una historia más tétrica donde hasta el día de hoy se sigue apareciendo la persona y hay relatos y testimonios actuales. Esta es la de Juan Borrallo. La ciudad de Guadalajara conserva en su memoria muchas historias que esperan ser redescubiertas y contadas a las nuevas generaciones. Muchos relatos se han perdido al paso del tiempo, pero otros dejaron una huella debido a que fue un suceso muy relevante que en su tiempo marcó a toda la sociedad. Este es el caso de la siguiente historia, cuyo actor principal fue un asesino conocido por el apodo del Cirquero, quien durante el año de 1917 dio mucho de qué hablar. Silvestre Aguilar era su nombre. Este sujeto mantenía en constante zozobra a todos los pobres y campesinos del poblado de Mezquitán. Muchos asesinatos pesaban sobre su espalda. Tan solo en febrero del año citado fue el autor del homicidio de varios arrieros en la garita de Mezquitán, a los cuales degolló por ayuda de su cómplice Calendario Chávez. También fue el líder de una peligrosa banda compuesta de 50 asesinos que mantenían la región y en especial a los habitantes de dicha población en constante agobio, quienes siempre estaban temerosos de ser asaltados y las mujeres temían ser violadas. Las acciones de las autoridades fueron ineficaces. Las patrullas, al acercarse un poco a la población, eran recibidas a balazos, los cuales hacían correr a los policías en todas las direcciones. En aquellos años, Mezquitán se encontraba fuera de Guadalajara, y para poder llegar a aquel pueblo era necesario pasar por lo despoblado, lugar que era el campo de acción de aquellos maleantes y que asaltaban a cuanto viajante se atravesaba. Ni los tranvías se escapaban de su acoso, dado que la ruta que comunicaba a la ciudad de la villa de Zapopan fue asaltada en varias ocasiones y los pasajeros despojados de todos sus bienes. Los aretes de las mujeres eran arrancados con una violencia increíble y el cirquero, en más de una ocasión, amputó algunos dedos de algunas manos para quedarse con los anillos valiosos. Por tal motivo, las autoridades tenían que enviar soldados para custodiar aquel tranvía. Ante tal situación, el 5 de febrero de 1917, las autoridades tomaron la decisión de nombrar comisario de la policía de Mezquitán al terrible Juan Borrallo, con el propósito de poner fin a las atrocidades cometidas por el cirquero, acciones que pronto dieron resultado. Poco a poco los maleantes fueron cayendo en manos de Juan Borrallo, quien sin juicio previo los ejecutaba. Dice la leyenda que cuando tenía algún criminal lo trasladaba a un cuarto especial que contaba solo con un banco de cemento y un resumidero en el centro. Después de un tiempo, el comisario lo interrogaba y simplemente le solicitaba 10 centavos para un café. Al terminar el interrogatorio, lo asesinaba. Si el prisionero le entregaba los 10 centavos que él les solicitaba, les daba un tiro en la cabeza. Si no, les cubría el rostro y los mataba con un verduguillo. Cabe señalar que el valor de las balas en aquel entonces era ese, 10 centavos. Pues bien, el gobierno municipal nombró un bestial comisario para acabar con la banda de salvajes. Fue tan efectiva la acción de la policía que la banda comenzó a desmoronarse y aquel cirquero, quien se decía el dios de Mezquitán, tuvo que ocultarse y utilizar un alias, el alias de Juan Mesa, que poco le sirvió debido a que tenía unas señas particulares reconocibles a la vista de todo el mundo. Tenía un par de cicatrices en el rostro a la altura del pómulo y el ojo izquierdo que terminaron por delatarlo. Juan Borrallo, en unión con 2 soldados, lograron su captura. En el interrogatorio, el cirquero delató a 14 sujetos más. Denunció el tipo de armas con las que contaban, puntos de reunión y confesó todo lo que pudo para tratar de salvar su vida.
cosa que no logró, dado a que fue fusilado en aquel panteón de Mezquitán el 13 de octubre de 1917. Los datos ofrecidos por el cirquero fueron aprovechados para capturar a varios integrantes de aquella banda, que seguro tuvieron el mismo destino que su jefe, o bien fueron víctimas del verduguillo de Borrallo. Los habitantes del pueblo de Mezquitán celebraron el fin del cirquero, pero poco les duró el gusto, ya que con su muerte iniciaba el dominio de Juan Borrallo, que con la venida de las autoridades se convirtió en el nuevo dios de Mezquitán. Cuando menos, eso cuenta la historia negra de Juan Borrallo. Se dice que después de este acontecimiento, de haber terminado con la banda del cirquero, él se dedicó a robar y asaltar a cualquiera que atravesara los límites de Mezquitán. Incluso se le achacan muchísimas muertes. Pero eso no es todo. El alma de Juan Borrallo no puede descansar. Te dejaré algunos testimonios que se recogieron en un cortometraje realizado en la escuela que está justo en Federalismo y Ávila Camacho. Entonces le digo a mi mamá, mamá, por favor no me cuelgues, ya se me apareció este cabrón. En todos los barrios siempre hay una leyenda, hay algo siempre de qué contar. Juan Borrallo lo conocían como el Charro Negro. Esa persona, de hecho, yo creo se condenó y anda penando. Es Mexicalcingo, Analco y Mezquitán, los primeros barrios de Guadalajara. El barrio de Mezquitán pertenecía desde Circunvalación hasta el Panteón. Juan Borrallo fue una persona que gobernaba esa zona, una zona de tránsito entre Guadalajara y Zapopan. Y diario andaba vestido así de negro y con sus pistolas. Solamente yo había escuchado que era un general, que a la gente de por aquí que les pedía peaje para la hora de entrar y que les quitaba sus pertenencias. Bueno, se dice que cuando Juan Borrallo sorprendía a alguien robando o haciendo una cosa ilícita, él mismo se encargaba de matarlos. Pues mi abuela nos platicaba que ese general los ahorcaba, los fusilaba. Comenta la comunidad que se caracterizaba por ser muy sanguinario, por violar o robar a las mujeres jóvenes que venían y la mercancía que traían con ellos. Que se veía a gente que de algo que le gustaba o que veía que pasaban con dinero o con algo, él se quedaba con todas las cosas de ellos y los mataba. Entonces les preguntaba, ¿traes un peso para la bala? Si los traía, lo agarraba, los mataba de un balazo. Pero si no traían el peso para la bala, los metía en un costal donde los colgaba de un árbol y los mecía. Y a la pasada, con un verduguillo, se encargaba de matarlos hasta desangrarlos. Yo fui maestra del Centro Escolar Aurelio Ortega. Aquí nací en medio enfrente de la escuela de Borrallo. Desafortunadamente esa casa se fue con la abierta de Ávila Camacho. La gente le decía a la escuela, Escuela de Borrallo, porque antiguamente, antes de ser escuela, era el Jardín de Borrallo. Estaba ahí una pila al entrar, una pila de estrella, donde todo el mundo se abastecía de agua. Había un jardín que se lo llevaron con la de Federalismo. Él decía que sí, tenía que dejar una bolsa de monedas ahí en el jardín y no tenía que desaparecer, porque si desaparecía iba a encontrar al culpable y lo iba a colgar. Que cuando salía mi padre a tomar el tren, amanecían los cuerpos colgados. Por cuestiones de estadística la dividieron. Esta escuela se llama María C. Reyes y Reyes y la escuela de atrás se quedó con el nombre de Aurelio Ortega. Esta escuela es de tiempo completo. Hace 2 años fuimos elegidos para el informe del presidente Peña Nieto. Pero de que esta escuela es famosa porque asustaron, sí. Pasaban cosas raras, pues de repente que arrastraban cadenas, se oían muchos ruidos. Yo metí un proyecto para que la escuela se renovara y varias personas ya que conocen el plantel, abuelitas de los niños, nos habían dicho, a ver, maestras, y ahora que empiecen a remover todo no pasan cosas. Y antes de que comenzaran, uno de los maestros, que le han pasado varios sucesos aquí en la escuela, a la hora del recreo se terminó y agarró una niña de primero que ya se iba a ir de la escuela y le dijo a la niña que si le tomaba una fotografía con él. La maestra me toma las fotos, me tomó varias. En ese momento pues no nos percatamos de nada. Hasta que llego a la casa y empiezo a ver las fotos y me doy cuenta que en una foto aparece un perro negro. Cuando empezaron a hacer aquí los arreglos,
había un encargado de los albañiles y cuando estaban haciendo los arreglos tumbaron un pedazo del muro y por ahí nos comunicábamos y ellos se pasaban. Y ese día dice que eran las 3 de la mañana y dice que cuando él iba saliendo, que empezó a sentir que alguien venía. Pero dice, yo no quise prestarle atención y volteé y sentía que alguien venía. Dice, me subí a mi camioneta, la prendí. Dice, mire maestra, venía una persona de negro caminando y cada vez se acercaba más a mi camioneta. Dice, ni cerré el portón. Yo me salí rápido y si lo vi parado en medio estacionamiento, una persona alta y de negro. Una vez yo estaba dando clases, estaba yo sentado y yo de repente sentí que me oprimieron así, de los hombros. Entonces yo pues quise voltear y no pude. Estaba yo pegado a la pared. Y estaban 2 niñas adelante de conmigo. Al momento que ellas gritan, yo nomás veo que una sombra negra se pierde, pero dentro de la misma pared. Y yo le pregunto a las niñas, ¿qué vieron? Que ellas dicen que vieron una silueta negra, dicen que muy grande, pero era un señor. Tenemos la costumbre de ir a perseguir a la maestra cada que se va. Y yo salí y se cayó una silla y atrás, así pegando en la pura pared, había un señor así recargado, así como yo estoy en la pared, con un sombrero tapándole la cara. Todo estaba negro, se veía como una sombra. Era como tipo de los que usan cuando los mariachis. Nos lo quedamos viendo. Sí, nos lo quedamos y dije, viendo. mira. Y en un segundo que parpadeamos ya dije, mira Andrea, ¿quién será? Empezamos a rociar desde que empezaron las manifestaciones más fuertes, empezamos a rociar agua bendita. De hecho, pasábamos a los grupos y les decíamos que como no está permitido porque es una escuela laica, entonces pasábamos y les decíamos que nos habían traído unos aromatizantes, que a ver cómo olían. Entonces yo les íbamos diciendo a ver cómo huelen y uno iba rezando. Pedimos el apoyo para ver si un sacerdote pudiera venir a bendecir la escuela. Claro que lo íbamos a hacer fuera de horas de clase y casualmente los 3 sacerdotes que iban a venir, por una o por otra razón, nunca llegaron. Estudié también en la escuela que llevaba el nombre de Juan Borrayo y escuché igual las mismas leyendas que se cuentan en el barrio, que colgaba a muchas personas, tanto ahí en la actual escuela como en la antigua hacienda donde nosotros vivíamos. Este señor de Juan Borrayo, que tenía su casa precisamente ahí por la de Ávila Camacho. Viví 40 años en una finca ubicada en Ávila Camacho y Mariano Bárcena. Una casona que se decía formaba parte de las propiedades de un hombre llamado Juan Borrayo. Yo me fui a vivir ahí porque la casa esa, la hacienda, era una herencia de mis suegros, a mi esposo. Esa finca la adquirieron mis abuelos casi en el año de 1900. Pero yo nunca me imaginé que asustara tanto ahí. De hecho, yo no me hubiera ido a vivir ahí porque yo soy miedosa. Siempre escuché de que había fenómenos sobrenaturales en esa casa. Esta finca era una finca muy antigua, unos árboles gigantescos que para hacer guayabos tenía muchísimos metros de alto y creo decían que allí habían colgado varias personas. La gente del barrio temía pasar por la finca de con nosotros en las noches. Se va mi esposo por un tiempo a Europa y me quedé yo sola con mis 2 hijos, que entonces eran Teo y Javier. En la mañana salgo temprano como de costumbre al mandado y lo primero que me dicen los vecinos, que daba su barda junto con la de nosotros: felicidades, ya llegó su marido de Europa. Le digo, no ha venido. No, sí, dice, anoche andaba paseando su caballo vestido de charro, andaba de negro. Cuando tenía 4 años de edad, mi padre quiso hacer una alberca en el centro del patio. Estaba yo jugando con la arena mientras ellos estaban escarbando, los adultos, y pude darme cuenta que mi padre estaba tomando unos huesos con unos cráneos. De hecho, en esa excavación sacó una pistola antigua, la conservo todavía, está completamente podrida, marca la fecha de 1871 el arma. En una ocasión, siendo yo un joven estudiante de preparatoria, abrí un cancel muy antiguo, pesado, y en ese momento me encuentro una persona adentro de la casona. Era una especie de charro. Como ya ese lugar era un negocio, que ocasionalmente era un salón de eventos, a veces restaurante, yo en ese momento como que no procesé de qué hacía una persona a las 10 de la noche ahí adentro, y simplemente le dije, dígame, a sus órdenes. Él me quedaba de lado y al momento en que escuchó mi voz, me volteó a ver
y sus ojos eran una especie de torbellino, una mirada que no pude yo hacer otra cosa que esquivarla, bajar la mirada. En ese momento decidí otra vez verlo. Inmediatamente lo que vi fue una transmutación en un perro negro que se fue lentamente caminando hacia donde estaba un muro de adobe, donde finalmente se desvaneció. Ellos seguían viviendo ahí y yo me cambié por lo mismo que tenía tanto miedo. Mi esposo me rentó otra casa y Miguel, como le quedaba cerca de la facultad y de sus estudios, él dormía ahí. Al llegar en una noche a la finca, estaciono la motocicleta y dejo mis cosas en mi recámara, mis libros, mi mochila, y le hablo por teléfono a mi madre para avisarle que ya había llegado a la casa, que estaba bien, que ya me iba a dormir. Y cuando en eso estaba con ella hablando por teléfono, del teléfono fijo que estaba en los pasillos de la hacienda, veo que sale una sombra que sale de uno de los pasillos con un traje de charro antiguo, vestido de negro. Y entonces me asusto bastante porque yo sabía lo que era, sabía que no era una persona. Y entonces le digo a mi mamá, mamá, por favor no me cuelgues, ya se me apareció este cabrón. No me cuelgues el teléfono, les dice, es que estoy viendo un charro negro. Agarro la mochila y tengo que cruzar por el lugar donde estaba parada esa persona que no se movía. Y en el momento en el que paso por un lado, me sigue con la mirada, voltea el rostro hacia donde yo iba a la salida. Sigo caminando, abro el portón, saco mi motocicleta, cierro la finca y me retiro. En la noche los mozos que vivían ahí veían pasar el trote de un caballo, un hombre en caballo de negro. Juan Borrallo lo conocían como el charro negro, porque se aparecía. Decían pues que se aparecía. Hace unos 6 años o 7 fuimos al Panteón de Belén y pues me gusta ir a ver las tumbas antiguas, ¿verdad? Recorrer. Y vi ya la rotonda y me metí a ver y todo, y ahí está la tumba de Borrallo. El personaje de Juan Borrallo, tal vez con el nombre propio, te soy honesto, no lo había escuchado, pero sin embargo sí hemos visto, inclusive hasta en el cine mexicano, que se habla del famoso charro negro. Mira, está aquí la rotonda de los hombres ilustres, ¿verdad? Digo, es la primera que conocimos nosotros, ¿verdad? La del centro de la segunda, pero yo sé que aquí estuvo muchos grandes hombres ilustres y en la parte de abajo me tocó conocer la de Borrallo. Gustan, vamos. Aquí en el Panteón de Belén tenemos la antigua o la original rotonda de Jaliscienses Ilustres. Tenemos varios personajes muy destacados, algunos que ya fueron exhumados, pero al menos en 16 años que tengo aquí no recuerdo haber visto alguna tumba con el apellido Borrallo. Anteriormente en este recinto solamente eran sepultados sacerdotes, canónigos, monjas o personajes de la alta jerarquía católica. Posteriormente es este lugar que se elige para sepultar a los grandes próceres. Entonces ahí nace la primera pregunta, ¿no? Si Juan Borrallo no fue miembro de esta parte selecta de personajes jaliscienses, yo en lo personal dudo que esté sepultado aquí. Vamos a ver la tumba. Mira, me acuerdo que está entrando a este lado, a ver si lo va. Ahora vamos a ver. Él estaba aquí, aquí. Aquí estaba el señor Borrallo, en ese lado, ¿verdad? Y el mero de la escuela está allá, Aurelio Ortega. De la Sierra Morena. Es muy probable que haya esa confusión en cuanto a la tumba de Borrallo, en cuanto a la tumba del educador Aurelio Ortega. Se encuentra sepultado en estos momentos en este recinto. ¿Sí pudiera ser un factor de confusión? Ya no sé si dudar, no sé si creer, simple y sencillamente lo conozco, lo comparto y sé que es algo increíble, por lo que no pediría que lo creyeran, simplemente que lo hagan como yo, que lo duden. Según las investigaciones que hemos dado y que hemos llevado a cabo, nos arroja que la inhumación de Juan Borrallo se encuentra donde se encontraba su casa anteriormente. Una persona que entregó su alma al diablo y el diablo le ayudó en ciertos negocios, en ciertas cosas.
Y por eso ese hombre llegó a ser famoso y rico, pero a costa de la sangre de los demás. Esa persona, de hecho, yo creo se condenó y anda penando. Porque me olvidó.